Hermanos, hemos llegado entonces a la segunda lección de esta serie que he preparado para compartir con ustedes, de este tema en particular, el Sermón del Monte. Y como ustedes pudieron escucharme en mi primera intervención, mi entendimiento ahora es que Jesús, en el Sermón del Monte, que abarca el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, no está dando una nueva enseñanza, sino que está interpretando de la manera correcta lo que Moisés había enseñado al pueblo judío. Y el Señor les está aclarando a los judíos, aquellos que habían sido desviados de esa enseñanza, lo que correctamente había dicho Moisés. En la lección anterior, como ustedes los que estuvieron en esa ocasión, escucharon de parte mía decir en varias ocasiones que el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento. No es la enseñanza del Nuevo Testamento. También habíamos leído cómo empieza ahí en Mateo 5 el escritor haciendo la siguiente narración. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y empezó con las bienaventuranzas. También les mencionaba a ustedes que el punto de vista tradicional acerca del Sermón del Monte es que es un contraste entre la ley de Moisés y el Nuevo Testamento. Ese es el concepto general, es la postura tradicional que la mayoría de las personas tienen y que obviamente fue a lo que a nosotros se nos enseñó, eso fue lo que yo escuché, eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que yo estuve predicando durante muchos años. Hacía, por ejemplo, la cita del hermano Foy Wallace, que en su libro El Sermón del Monte dice, por tanto, todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. Eso es lo que la mayoría hemos creído. Eso fue lo que a nosotros se nos enseñó. Este servidor, hermanos, ya después de tanto estudio, análisis de parte mía, no coincido con esta apreciación. Dice también el señor Wallace, en su libro, el hermano Foy Wallace, difunto ya, cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. De parte mía, creo que sería mucho más apegado a la palabra de Dios decir que cada uno de los textos del Nuevo Testamento enuncian lo que en principio había enseñado Moisés. Por eso decir que cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico, yo puedo decir que cada bienaventuranza enuncia lo que Dios ya había enseñado a través de Moisés. Por eso, a este enunciado no coincido con lo que el hermano Foy Wallace dice en él.
Y también había citado del hermano James Todd en su libro Las Bienaventuranzas. Así, las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. Considero que se ajustaría más el decir que las bienaventuranzas están designadas no como la carta de la vida cristiana, sino como la carta del Hijo de Dios desde el Antiguo Testamento. No es la carta magna del cristianismo, es la carta magna del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. No es el documento central de la fe cristiana, es el documento central del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Al igual que lo manifesté hace un momento con el hermano Foy Wallace, su escrito, no coincido con lo que el hermano James Todd, difunto, dice con respecto a las bienaventuranzas. Ya estudiamos las dos primeras. Los pobres en espíritu, allá en Mateo capítulo 5, cuando decía, bienaventurados, perdón, me equivoqué, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y vimos que cada una de esas bienaventuranzas ya Moisés las había proclamado en el Antiguo Testamento. No son una nueva enseñanza. Ya estaban desde antes. Moisés las había proclamado, formaban parte del Antiguo Testamento. Vamos a continuar entonces con ellas, hermanos. Vamos al versículo 5. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso es una palabra que el hombre ha hecho mal uso de ella, ha usado mucho de ella y sobre todo en el día de hoy. Porque piensan que manso es ser menso. Y no es así. Quiero compartirles lo que el señor Barclay en su comentario del Nuevo Testamento hace con respecto a esta bienaventuranza y específicamente sobre la palabra manso. Va a ser un poco extenso, así que les pido paciencia, que se concentren conmigo en lo que voy a leerles del comentario del señor Barclay. En el español actual, la palabra manso no es una de las palabras honorables de la vida. Ahora conlleva la idea de servilismo, bajeza de carácter, consentimiento al mal e incapacidad o falta de voluntad para resistirse a una afrenta vergonzosa. Nos presenta el retrato de una criatura sumisa e ineficaz. Pero resulta que la palabra manso, en griego praus, era una de las grandes palabras éticas. Aristóteles tenía mucho que decir de la cualidad de la mansedumbre. Aristóteles seguía un método para definir cualquier virtud que consistía en encontrar el término medio entre dos extremos. Por una parte, estaba el extremo por exceso y por otra, por defecto. Y entre ambas estaba la virtud misma, el término medio feliz. Para dar un ejemplo, en un extremo se encontraría el pródigo, el derrochón, y en el otro, el tacaño. Y entre ambos, la persona generosa. Aristóteles define la mansedumbre como el término medio entre argilotes, que quiere decir ira excesiva, y aorgesía, que quiere decir pasotismo. Praotes, mansedumbre, como veía Aristóteles,
Es el feliz término medio entre la excesiva ira y la falta de ira. Así es que la primera traducción posible de esta bienaventuranza sería: bendito el que se digna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario. Si nos preguntamos cuál es el debido tiempo y cuál el contrario, diríamos que, por regla general, en la vida no se debe uno enfurecer por un insulto o una injuria que se le hace a él personalmente. Eso es algo que un cristiano no debe nunca tener en cuenta, pero se debe uno indignar por las injurias que se les hacen a otras personas. La ira egoísta es siempre un pecado. La ira limpia de egoísmo puede ser una de las grandes cualidades dinámicas del mundo. Pero la praus, manso, mansedumbre, tiene un segundo uso general en griego. Es la que se usa con referencia a un animal que ha sido domesticado, que está acostumbrado a obedecer la palabra de mando, que ha aprendido a obedecer las riendas. Es la palabra que se usa de un animal que ha aprendido a aceptar el control. Así que la segunda posible traducción de esta bienaventuranza sería: bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control. Pero hay todavía un tercer enfoque de esta bienaventuranza. Los griegos contrastaban siempre la cualidad que llamaban praotes y que la Reina Valera traduce por mansedumbre, con la cualidad que llamaban iselocardía, que quiere decir altivez de corazón. En praotes, mansedumbre, se encuentra la verdadera humildad que destierra todo orgullo. Praotes, mansedumbre o manso, describe la humildad, la aceptación de la necesidad de aprender y de la necesidad de ser perdonados. Describe la única actitud adecuada del hombre para con Dios. Así que la tercera posible traducción de esta bienaventuranza sería: bendito el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia, debilidad y necesidad. Es esta mansedumbre, dice Jesús, la que heredará la tierra. Es un hecho de la historia que siempre han sido las personas que tenían este don de autocontrol, que toman sus pasiones, instintos e impulsos bajo disciplina, las que han sido verdaderamente grandes. Números dice de Moisés: el más grande líder y legislador que ha conocido el mundo. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no tenía un carácter aguado, no era una ameba que no pudiera erguirse y mantenerse firme. Podía ponerse al rojo de ira, pero siempre era un hombre que tenía la ira en la tralla, soltándola solo en el momento debido. El autor de Proverbios dice: el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Está claro que esta palabra praus, manso, mansedumbre, quiere decir mucho más. Y otra cosa que lo que quiere decir ahora la palabra española manso. Está claro, de hecho, que no hay ninguna palabra española que la traduzca perfectamente, aunque tal vez la palabra apacible sea la que más se le aproxime. La traducción completa de esta tercera bienaventuranza debería ser: la bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa debida, y no al contrario.
y el que tiene bajo control, porque él mismo está bajo el control de Dios. Todo instinto, impulso y pasión, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos. Volviendo a lo que dice Números 12:3 acerca de Moisés, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin embargo, recordamos su indignación por el pecado cuando bajó del monte Sinaí con las tablas del pacto y vio al pueblo entregado a la idolatría. Le habían pedido a su hermano Aarón que les hiciera un becerro de oro y estaban danzando y adorando ese becerro de oro. ¿Y qué hizo Moisés con las tablas? Las rompió, quemó el ídolo, lo volvió ceniza e hizo que el pueblo lo bebiera, esa ceniza, con agua. Lo que demostró que era cualquier cosa menos que un cobarde. Alguien sugirió que la mansedumbre es una cualidad que hace que una persona siempre se sienta enojada en el momento adecuado y nunca enojada en el momento equivocado. Alguien más dijo que una persona mansa se siente enojada por los motivos correctos, contra las personas correctas, de la manera correcta, en el momento correcto y durante el tiempo correcto. Ya con esta introducción, hermanos, de lo que es ser manso, por eso quería compartirles el comentario del señor Barclay, que me parece excelente, mejor que lo que yo pudiera decir. Notemos entonces ahora dónde esto que el Señor dice aquí en la bienaventuranza, ¿dónde lo enseña el Antiguo Testamento? ¿Dónde enseñó Moisés esto mismo que el Señor Jesús declara aquí en el versículo 5? En el Salmo 37, en 4 ocasiones, específicamente en el verso 11, dijo lo mismo que el Señor Jesús declara en la bienaventuranza número 3. Mire cómo declara el verso 11 del Salmo 37. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué dijo el Señor Jesús en la bienaventuranza? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿De dónde extrajo el Señor Jesús esas palabras? De lo que decía la ley del Antiguo Testamento. Salmo 37. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Verso 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Jesús, hermanos, no está presentando una nueva enseñanza. Jesús les está recordando y está dándole la interpretación correcta a los judíos de lo que decía el antiguo pacto. Los mansos heredarán la tierra es una enseñanza del antiguo pacto, como lo acabamos de leer en el Salmo 37. Jesús, hermanos, enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto. En Mateo 11:29 dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús enseñó lo mismo.
Lo mismo que enseñaba el Antiguo Testamento, lo mismo que enseñó Moisés, ser manso. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos esa enseñanza. En el Nuevo Pacto de Jesús enseña lo mismo que el Antiguo Pacto sobre la mansedumbre. En Santiago 1:21 dijo el apóstol, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa enseñanza la encontramos ya en el Nuevo Pacto. Pero cuando Jesús la habló fue al pueblo judío. Les estaba dando la interpretación correcta de lo que Moisés había mandado en el Antiguo Pacto. Pablo enseñó en 2 de Timoteo 2, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice en el capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Cuando somos contenciosos, cuando somos pendencieros, autoritarios, no violamos la ley de Moisés, sino el nuevo pacto de Jesucristo, porque el nuevo pacto de Jesucristo nos enseña la mansedumbre. En este pasaje, hermanos, Mateo 5:5, la bienaventuranza de ser mansos. En este pasaje, Jesús enseñó que los israelitas de su época, no los cristianos, porque aquí todavía no existen los cristianos, son los judíos, el pueblo judío. Enseña que los israelitas de su época heredarían la tierra si eran fieles a Dios. Y reiteró la promesa que Moisés les había hecho siglos antes, porque virtualmente citó las mismas palabras del Salmo 37, versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. A los cristianos en ninguna parte se les dice que heredaremos alguna tierra, como lo hizo Israel, y que podremos quedarnos en una tierra específica. Israel era la que tenía la promesa de una tierra, no nosotros. Recuerden que este texto es utilizado por los por los testigos de Jehová en su defensa y doctrina de que nos vamos a quedar en la tierra, de que la gran muchedumbre se va a quedar en la tierra y que solamente 144,000 se van a ir al cielo. ¿Y cómo explica usted el versículo 5? Usted me imagino que lo explica diciendo que aquí está haciendo referencia a la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel de heredar la tierra. Es de eso de que está hablando aquí. Por supuesto, la sabiduría de este mundo nos enseñó a no ser humildes, a no someternos, sino a afirmarnos, a salir y a conseguir lo que queremos, no a ser mansos. El hermano Toll describe de una manera perfecta, me gusta su comentario sobre este verso, en donde dice, ¿quién es más poseedor del mundo? ¿El que tiene 1000 casas? ¿O el que sin una casa que pueda llamar suya,
tiene 10 en las que su golpe en la puerta provocaría un júbilo instantáneo? ¿Cuál es el más rico? ¿El hombre que, gastado su gran dinero, no tendría refugio? ¿O aquel por cuya necesidad 100 sacrificarían su comodidad? ¿Cuál de los dos poseyó la tierra? ¿El rey Agripa o Pablo, el hacedor de tiendas? ¿Cuál es el verdadero poseedor de un libro? El hombre que tiene su edición original y todas las siguientes y muestra a muchos visitantes, admiradores y envidiosos, ahora esto, ahora aquello, en característica vinculante con orgullo de poseedor, o el hombre que atesora un ejemplar pequeño, hueco, sin tapa, sin título, empolvado, que lleva consigo en sus paseos solitarios y medita en su habitación silenciosa, encontrando siempre en ella alguna belleza de excelencia o ayuda que no había encontrado antes, lo cual es para él como un compañero vivo? Hermanos, para cerrar mi exposición de esta bienaventuranza, vemos que la enseñanza de Jesús aquí no es nueva, ni es más noble que la que enseñó Moisés. Él está citando a Moisés, está citando el Antiguo Testamento. Su enseñanza no supera lo que había dicho Moisés. No era demasiado alta para los israelitas, ni demasiado alta para nosotros. Como decía en Deuteronomio 30, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fue alcanzable para ellos y lo es para nosotros. Sin embargo, a partir del ejemplo de muchos israelitas en la época de Jesús, vemos que podemos ser el pueblo de Dios y perder este principio que viene desde el Antiguo Testamento por completo. Cuarta bienaventuranza, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia es buscarla. Es procurarla con todas nuestras fuerzas, sin pensar en algún momento que ya la haya obtenido, que ya haya acaparado ese estándar que el Señor dice que debemos tener. Una vez más, voy a citar al señor Barclay en su comentario. Me fascina la manera como él explica esta bienaventuranza. Dice, el hecho es que muy pocos de nosotros en las condiciones modernas de vida sabemos realmente lo que es tener hambre o sed. En el mundo antiguo era muy diferente. El salario diario de un obrero sería el equivalente a 6 céntimos. Y aún teniendo en cuenta la diferencia del valor adquisitivo del dinero, uno no se ponía gordo con tal sueldo. En Palestina, un obrero comía carne solo una vez por semana. Y en Palestina, un trabajador o un jornalero nunca estaban muy lejos de la línea que marca la verdadera hambre y la muerte por inanición. Y esto era todavía más real en el caso de la sed. A la inmensa mayoría de la gente no le era posible abrir un grifo y recibir agua clara y fresca en su casa. Uno podía estar de viaje
y sorprenderle el viento cálido que traía tormentas de arena. No podía hacer nada más que taparse la cabeza con el blusón y ponerse de espaldas al viento y esperar mientras los remolinos de arena se le metían por la nariz hasta la garganta, a punto de sofocarle y hasta que se apergaminaba todo de una sed imperiosa. En las condiciones de la vida moderna de Occidente, no hay nada parecido a eso. Así pues, el hambre que describe esta bienaventuranza no es el agradable apetito que se satisface con un bocadillo de media mañana. La sed de la que habla no se podía mitigar con una taza de café o bebida fresca. Era el hambre de la persona a punto de morir de inanición, o la sed del que se morirá si no bebe. En ese caso, esta bienaventuranza contiene realmente una pregunta y un desafío. En el efecto demanda, ¿hasta qué punto quieres la bondad? ¿La quieres tanto como quiere un hambriento la comida o el agua el que se está muriendo de sed? ¿Hasta qué punto es intenso nuestro deseo de bondad? Por tanto, aquí la traducción correcta sería: bendito los que tienen hambre y sed de verdadera y total integridad. Esta bienaventuranza nos dice que no hay que conformarse con una bondad parcial. Bendita la persona que tiene hambre desesperada y sed ardiente de la bondad que es total. Ni una gélida impecabilidad, ni una sensiblera amabilidad bastan. Así es que la traducción de la cuarta bienaventuranza podría ser algo así. La bienaventuranza del que anhela una integridad total, como ansía el que está muriendo de hambre, el alimento y el agua, el que está pereciendo de sed. Porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. Tener hambre y sed de justicia es buscarla sin pensar que ya hemos llegado a ella como estándar de justicia. Cuando Jesús vino, cuando Jesús inició su ministerio y estuvo predicando, ¿qué fue lo que encontró entre el pueblo judío, entre su propio pueblo, a los que él vino? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué encontró? Encontró esa actitud arrogante de justicia propia entre muchos israelitas de su época que se creían mejor que los demás, que no sentían necesidad de la palabra de Dios porque se creían que estaban satisfechos. ¿En dónde encontramos nosotros esta bienaventuranza? En el Antiguo Testamento? Miremos la enseñanza del Antiguo Pacto. Hay un himno que nosotros entonamos, un cántico, un primer versículo del Salmo 42, que dice en el verso 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el Salmo 63, verso 1 leemos: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Isaías 55 dice en el verso 1: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en Amós, capítulo 8, dice en el verso 11: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto. Jesús enseñó a los judíos que no tenían hambre ni sed de justicia, exactamente lo que enseñaron Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Le enseñó lo mismo a la gente en el Sermón del Monte. En Lucas capítulo 18, ustedes recordarán que el Señor presenta una parábola de dos hombres que fueron al templo a orar. Pero la razón por la cual presenta esa parábola es porque muchos de los fariseos se creían que eran mejor que los demás. Dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Confiaban en sí mismos como justos. No tenían hambre y sed de justicia. Estas personas no sentían la necesidad de tener hambre y sed de justicia, porque creían que ya estaban satisfechos. Estos eran los mismos sabelotodos que no cuestionarían a Jesús, tal como él lo enseñó en las parábolas. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron al Señor que por qué les hablaba por parábolas? Bueno, él les respondió ahí en Lucas 13. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. No les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si no tienen hambre y sed de justicia, pues no les va a interesar lo que yo diga. Pero si realmente tienen hambre y sed de justicia, me van a preguntar qué quise decir con lo que estaba enseñando. Hermanos, ustedes recordarán unas palabras que Dios expresó en el Antiguo Testamento. Y los israelitas de este calibre, que tuvieran hambre y sed de justicia, obedecerían a Moisés. Esos israelitas que tuvieron hambre y sed de justicia, complacieron y obedecieron a Moisés, quien les ordenó en este pasaje de Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hambre y sed de justicia. El Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ya en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, contiene la misma enseñanza. Por ejemplo, Pablo dijo en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Quién gana el premio? El que tiene hambre y sed de ese premio. En contraste a los muchos judíos de su tiempo, Pablo dijo en Filipenses 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenía hambre y sed de ese premio, de poder llegar al final y recibir lo que Dios ha prometido. Cuando
Jesús enseñó a los israelitas a tener hambre y sed de justicia. No enseñó algo más nuevo. No estaba enseñando algo más noble. No estaba enseñando algo más elevado ni inalcanzable que lo que enseñaba el pacto mosaico, que lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Volvamos al texto de Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Jesús, en esta bienaventuranza, enseñó lo mismo que Moisés enseñó al mismo pueblo. Ellos tenían hambre y sed de justicia. Y en el nuevo pacto deja en claro que también lo es para nosotros. El ejemplo de los judíos nos muestra que podemos ser el pueblo del pacto de Dios y debido a nuestra falta de hambre y sed de justicia, aún podemos perder la justicia de Dios por completo. El hermano Wallace decía, por tanto, todo el sermón del monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino, desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. Lo que yo estoy exponiendo, hermanos, es que el sermón del monte no fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto. El sermón del monte era el Señor enseñándole al pueblo judío, interpretándoles correctamente lo que había enseñado Moisés en el antiguo pacto. En la dispensación mosaica, no haciendo alusión a la dispensación cristiana. No coincido con la exposición del hermano Wallace. También dijo, cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. Yo, hermanos, creo ahora que cada bienaventuranza enuncia el principio desde el Antiguo Testamento que Dios dio a su pueblo. Y no apunta a Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos. Apunta a lo que había enseñado Moisés desde tiempo atrás. No coincido con la apreciación del hermano Wallace. Y el hermano James Toll dijo, las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. No son las bienaventuranzas la carta de vida cristiana, la carta magna del cristianismo. No lo es. Es la carta de vida para el pueblo de Dios, dada a conocer desde el Antiguo Testamento. Es la carta magna, no del cristianismo, sino del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. No es el documento central de la fe cristiana, es el documento central de la fe del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. No estoy de acuerdo con lo que expone el hermano Todd sobre las bienaventuranzas.
El Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Hermanos, esta es la segunda parte de mi exposición. Espero que Dios me permita poder continuar con las otras partes que faltan, a fin de yo poder argumentar mi entendimiento y lo que estoy exponiendo desde la primera lección. Jesús interpretó a Moisés correctamente para los judíos. Dios les bendiga.